Hola, buenos días. Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Lady Joana Timana Martínez. El nombre de mis compañeros es Paula Andrea González Marroquín. Somos estudiantes de Derecho de segundo semestre y en esta ocasión abordaremos la figura de Juan, presentando quién es, cuál ha sido su participación dentro del contexto que estamos analizando y los elementos que permiten comprender su relevancia en el tema. Nuestro propósito es ofrecer una exposición clara, ordenada y rigurosa que facilite al oyente entender la importancia de su papel y aporte que representa para el desarrollo de nuestro análisis. A continuación iniciaremos la presentación de los aspectos fundamentales. Sí, la actuación del abogado José puede considerarse plenamente ética porque estuvo guiada por los principios esenciales del ejercicio profesional y por el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de su cliente. Su comportamiento refleja de manera íntegra lo que se espera de un abogado penalista: profesionalismo, rigor técnico, coherencia ética, lealtad procesal y compromiso absoluto en la protección de la dignidad humana. José no solo defendió a Juan, sino que también actuó como garante de la legalidad y debido proceso, mostrando que la defensa penal es una labor que exige excelencia, prudencia y un profundo respeto por la justicia. Eh, a continuación voy a desarrollar un análisis mucho más amplio, detallado y explicativo de por qué la conducta de José fue ética. Como primer punto, defensa integral del debido proceso como pilar de la justicia. El debido proceso es un derecho constitucional que asegura que toda persona sea juzgada conforme a la ley y con respecto a su dignidad. José, consciente de ello, no dejó ningún aspecto del proceso sin supervisión. Verificó cada una de la actuación judicial se realizara correctamente, que las pruebas fueran admitidas de manera legal y que Juan tuviera la oportunidad de ser escuchado. En este sentido, su conducta no solo protegió a Juan, sino que fortaleció el sistema judicial, ya que es un proceso respetuoso de la ley y garantiza decisiones justas y transparentes. Si José hubiera actuado con negligencia, Juan habría podido ser condenado injustamente, lo cual habría sido vulnerado gravemente su dignidad. Como segundo punto, actuación dentro del marco de la ley, respeto absoluto del principio de la legalidad. El principio de la legalidad exige que el abogado actúe exclusivamente con base en lo que la ley permite. José cumplió con este principio de manera estricta, no alteró pruebas, no manipuló testigos, no inventó versiones ni intentó engañar al juez. Su estrategia se fundamentó únicamente en los hechos reales del caso y en la normativa correspondiente. Su compromiso demuestra que la abogacía ética no consiste en ganar a cualquier costo, sino en construir la mejor defensa posible dentro de los límites jurídicos. Esto no solo protege al cliente, sino la honra, la confianza pública en el sistema de justicia. Mm, Como tercer punto, el dominio técnico del derecho penal y ampliación rigurosa de la legítima defensa. La legítima defensa es una de las instituciones más delicadas del derecho penal, pues implica justificar una conducta que normalmente sería punible. José demostró un profundo conocimiento de sus elementos: agresión ilegítima, necesidad racional, médico empleado y proporcionalidad. Desarrolló un análisis preciso del peligro que enfrentó Juan, que ingresó ilegal, del intruso y del riesgo inmediato para su familia. Su interpretación no fue improvisada, sino fundamentada en doctrina, jurisprudencia y criterios técnicos propios del abogado experto. Una defensa penal mal sustentada, podría haber llevado a que el juez descartara la legítima defensa, pero José actuó con la diligencia de un profesional competente. Como cuarto punto, protección firme de la presunción de la inocencia. La presunción de inocencia no es un simple concepto teórico, sino un derecho fundamental que previene abusos del poder punitivo del Estado.
José la defendió sin titubeos, evitó que se presentara a Juan como un responsable de un delito sin que existiera una prueba suficiente. Su postura obligó a que el juez analizara el caso con objetividad, manteniendo la carga de la prueba en la fiscalía. Sin esta defensa técnica, Juan habría sido colocado en una posición de desventaja, afectando su libertad y su reputación. Como quinto punto, conducta transparente, leal y respetuosa ante el juez y ante las partes. La ética jurídica exige que un abogado sea claro, honesto y responsable en el sistema judicial. José actuó con absoluta transparencia, presentó los hechos tal y como sucedieron, organizó las pruebas sin manipulación y mantuvo siempre una comunicación respetuosa con el juez. Nunca interfirió de manera indebida con la contraparte ni con los testigos. Su lealtad procesal demuestra la consideración por la justicia y compromiso con la verdad, incluso cuando se presenta a un acusado. Y como sexto punto, la defensa de un derecho humano fundamental, la vida y la integridad personal, la actuación de juez. La actuación de Juan se enmarca en la legítima defensa porque está protegiendo su vida y la de su familia. José comprendió que más allá de la teoría penal, este caso involucra derechos humanos esenciales. Su defensa resaltó que nadie está obligado a soportar una agresión que ponga en riesgo la existencia. Como séptimo punto, ausencia total de actos reprochables o antiéticos. En ningún momento José alteró pruebas, mintió al juez, presionó a testigos, ocultó información relevante o incurrió en prácticas fraudulentas. Su conducta fue impecable, ajustada al código de ética profesional y al estándar de lo que se espera de un abogado que valora su profesión y sobre todo a su cliente. Concluyo que la conducta del abogado José fue ética porque respetó la ley, defendió adecuadamente los derechos de su cliente, actuó con transparencia y aplicó de manera técnica y humana los principios del derecho penal. Su actuación no solo protegió a Juan, sino que también honró el verdadero sentido de la abogacía, buscar justicia con integridad y conocimiento y sobre todo respeto. Bueno, ahora hablaremos sobre la conducta del abogado no ética. Aunque el caso lo presenta como exitoso, es necesario tener otra postura, ya que el juez concluyó que Juan actuó en legítima defensa y que la defensa del abogado José fue efectiva desde una perspectiva ética. Es posible cuestionar algunos aspectos de su actuación profesional. La ética jurídica no se limita únicamente a ganar el caso o lograr un fallo favorable, sino es garantizar que el labor del abogado se desarrolle de forma transparente, objetiva y con apego a la justicia material. Por ello, existen varios argumentos para considerar que la conducta de José podría considerarse no haber sido completamente ética. Una de ellas es falta de verificar críticamente los hechos. José no debió de aceptar automáticamente la versión de Juan, sin haber sometido un análisis crítico. Su deber fue verificar si la conducta fue realmente proporcional o si se hicieron alternativas menos lesivas. Sin embargo, José pudo haber limitado a defender las versiones de Juan sin examinar si él actuó con un nivel de fuerza adecuado o si la agresión era realmente inminente. Esto representaría una falta al deber ético de objetividad, ya que la obligación de no convertirse en un vocero ciego de su cliente, en la cual José posiblemente tuvo exceso de celo profesional. La ética profesional establece que el abogado debe actuar con diligencia, pero no con exceso de celo, que pongan en riesgo la búsqueda de la verdad, advirtiendo que un abogado demasiado orientado a ganar a toda costa puede priorizar el éxito profesional sobre la justicia material. José, al enfocarse en sostener la figura de la legítima defensa, pudo haber presentado los hechos de forma exagerada o dramatizarlos, reforzando únicamente aquello que beneficiaba a su cliente y dejando de lado elementos que podían matizar la situación. Ese comportamiento, aunque legal, podría considerarse éticamente cuestionable. Omisión de elementos que podían ser relevantes para el juez. Un abogado ético no debe ocultar información esencial sobre la administración de justicia.
Bueno, si José subestimó o dejó de lado detalles como el nivel de fuerza utilizado por Juan, si existía o no hay posibilidades de huida, si la amenaza realmente persistía al momento del enfrentamiento. Su conducta podría ser considerada como una forma de manipulación indirecta del relato judicial. Omitir información revelante, aunque no sea ilegal, es éticamente reprochable, aunque afecta la integridad del proceso. Tenemos que considerar que la influencia indebida en los testigos, hipotéticamente pero posible en muchos casos de defensa penal, el abogado puede influir en cómo los testigos interpretan y expresan los hechos. Aunque esto no siempre es intencional, si puede vulnerar la autenticidad del testimonio, José pudo haber preparado a los testigos de manera que reforzaran la narrativa más conveniente para Juan, enfatizando el peligro y minimizando posibles accesos en la defensa. Esto, aunque difícil de probar, constituye una clara infracción ética si ocurrió, ya que manipular testigos atenta contra la veracidad y la justicia. Falta de imparcialidad profesional u actuación debe equilibrar ambos intereses y José se centró exclusivamente en proteger a Juan sin considerar la perspectiva de la víctima. El intruso pudo haber accionado con parcialidad extrema. Esto implicaría ignorar la dimensión humana y jurídica del otro involucrado, lo cual podría interpretarse como una falta de ética. Posible. Uso estratégico del miedo como argumento central si José basó gran parte de su defensa en realizar el temor de Juan, pudo haber explotado emocionalmente ese elemento para influir en la decisión del juez. El uso de argumentos emocionales puede distorsionar la verdad jurídica y se considera antiético cuando sustituye el análisis objetivo. En conclusión, ¿por qué podría no haber sido ética la conducta de José? Pues la conducta del abogado José podría considerarse no ética si no verificó críticamente los hechos, si no presentó una versión parcializada, si exageró los niveles de peligro o omitió información relevante, o si ejerció presión sobre los testigos o mociones del tribunal. Aunque logró un resultado favorable, la ética profesional no se mide por el éxito del caso, sino por la transparencia, responsabilidad y objetividad en la actuación del abogado. Después de escuchar ambas posturas, considera que la posición más convincente es la que sostiene que la conducta del abogado fue ética. Los argumentos a favor se apoyan en principios claros del ejercicio profesional: veracidad, diligencia, lealtad procesal y la obligación de proteger derechos fundamentales. Aunque los argumentos en contra señalan escenarios hipotéticos válidos para el debate, no hay evidencia de que el abogado haya accionado con falta de proporcionalidad o manipulación. Por lo tanto, concluyo que el abogado José actuó dentro de los límites éticos de su profesión y realizó una defensa legítima, transparente y respetuosa de la justicia.